Sí, estimados estudiantes de la institución educativa Pedro Nolasco, les saluda el profesor Luis Urbina Jara, a cargo de la asignatura de Historia. En esta oportunidad tenemos como tema el gobierno de don Mariano Ignacio Prado. Asimismo, también los objetivos específicos del tema de hoy es analiza las obras realizadas durante el gobierno de don Mariano Ignacio Prado. Asimismo también, ¿no? Otro objetivo es criticar las acciones llevadas a cabo en el marco de la guerra del Pacífico, ¿no? Dicho esto, empezamos lo que es el tema en sí, ¿no? El gobierno de Mariano Ignacio Prado. Bien, empezamos viendo lo que es la biografía de don Mariano Ignacio Prado, ¿no? Don Mariano Ignacio Prado fue el segundo hijo de Ignacio Prado Torobastúa y de doña Francisca Ochoa Tapur, miembros de una familia destacada de criollos de Huánuco que estaban dedicados a la agricultura, aunque no era pues una familia acaudalada, ¿no? Su padre fue un personaje notable de la región, que participó en la guerra de la independencia a favor de los patriotas y llegó a ser alcalde de Huánuco. Cuando su padre fue asesinado, Mariano vivió su niñez y parte de su juventud en su ciudad natal, donde cursó estudios básicos de 1837 a 1845. Acá estamos viendo la imagen de don Mariano Ignacio Prado, ¿no? Dos veces presidente constitucional de la República Peruana. Entonces, su preceptor, el sacerdote Agustín Rato, ¿no?, consiguió trasladarlo a Lima para que estudiara eh, Derecho en el consultorio de San Carlos, ¿no? Luego parte de la Universidad de San Marcos. Pero no cursó estos estudios, pues falleció su hermano mayor por leucemia, teniendo que retornar a Huánuco para administrar los negocios agrícolas de la familia. En 1853 liquidó los negocios y se estableció en Lima. Dejaba en Huánuco a María Adelina Gutiérrez y en un hijo natural tenido en ella, Leoncio Prado, que con el tiempo llegó a ser uno de los máximos héroes de la guerra del Pacífico. ¿Cómo fue su carrera militar, ¿no? La carrera militar de Mariano Ignacio Prado se inicia cuando se incorporó a la Guardia Nacional, ¿no?, con el grado de capitán, y criticó los manejos económicos del gobierno de José Rufino Echenique, ¿no?, razón por la cual fue desterrado a Chile en el año de 1874. Regresó y desembarcó en Arica, pasando luego a Arequipa, donde se plegó a la revolución liberal que encabezaba el general don Ramón Castilla Marquesado. Mariano Ignacio Prado tuvo una destacada actuación en el curso de esta guerra. Una de las acciones que dirigió fue la toma del puente de Tucunchaca el 28 de julio de 1854, donde resistió a las tropas gobiernistas durante 12 horas el día 2 de agosto, permitiendo así que el ejército revolucionario consolidase sus posiciones. Mariano Ignacio Prado fue sucesivamente ascendido a sargento mayor y a teniente coronel y participó en la batalla de La Palma el 5 de enero de 1855, donde fue derrotado definitivamente el presidente Echenique. Durante el segundo gobierno de Castilla,
fue diputado de la Convención Nacional, representando a Huánuco en 1857. Luego se incorporó al ejército y asumió el comando del regimiento Lanceros de la Unión, ¿no? Con el que pasó a enfrentar el movimiento revolucionario iniciado por Manuel Ignacio Vivanco en Arequipa y que intentaba extender hacia el norte. Esta fue la más sangrienta guerra civil que sufrió la República del Perú. Y luego de pacificar las provincias norteñas, Prado volvió a Lima en octubre de 1857 y protestó por la violenta disolución de la Convención Nacional. Mariano Ignacio Prado, requerido nuevamente por el presidente Ramón Castilla, marchó al sur para liquidar definitivamente la revolución de Vivanco y participó en el asalto final de Arequipa el 6 de marzo de 1858 de manera tan activa que mereció ser inmediatamente ascendido a coronel. Fue nombrado prefecto de Tacna en 1858, ¿no? Pasando luego a ejercer el mismo cargo en 1859. Para estallar la guerra con el Ecuador, reasumió el comando de los Lanceros de la Unión y estuvo en entrada triunfal en Guayaquil a la izquierda del mismo presidente Castilla el 29 de diciembre de 1859. Luego quedó acantonado en Piura hasta 1862 y de ahí pasó a Chiclayo hasta que fue nombrado nuevamente prefecto de Tacna en 1863 y luego prefecto de Arequipa en 1864. Posiblemente en esa época conoció a María Magdalena Ugarteche Gutiérrez de Cosío, una dama perteneciente a una familia arequipeña de la noble Alcurnia, con la que se casó en 1864. Acá estamos viendo al presidente Mariano Ignacio Prado dirigiendo un combate casualmente en Arequipa, ¿no? Al fondo de la ciudad y con la vista del imponente volcán Misti, ¿no? Bien. Veamos entonces qué se dieron en las elecciones de 1876. Prado tuvo buenas relaciones con el presidente civilista Manuel Prado, ¿no? Que había sido pues su secretario de Hacienda bajo su dictadura. Y ya finalizando su mandato, Manuel Prado inauguró el movimiento a la victoria del Callao del 2 de marzo de 1866 en la Plaza 2 de Mayo, ¿no? Con la que implicaba pues un reconocimiento implícito, ¿no?, al gobierno del antiguo mandatario, que empezaba ya a ser voceado como potencial candidato presidencial con el apoyo del civilismo. Prado convocó elecciones para elegir a su sucesor y el Partido Civil se aprestaba a lanzar a su candidato, pero la persona indicada para ello, don José Simeón Tejeda, falleció poco antes de iniciarse la campaña presidencial. Los civilistas, debido a sus disensiones, no se pusieron de acuerdo en nombrar candidato y fue entonces cuando surgió la idea de apoyar a General Prado, ¿no? Visto su prestigio como hombre público, no solo a nivel nacional, sino de trascendencia continental. Entonces, la candidatura se oficializó el 31 de enero de 1875. Y para enfrentar a Prado, surgió la candidatura del contraalmirante Lizardo Montero, que se eligió a título personal, pues no contaba con el apoyo de partido alguno. En ese entonces se realizaban las elecciones por el sistema de los colegios electorales. Las elecciones primarias fueron violentas y hubo varios muertos
en Lima y otras ciudades del interior del país. Finalmente, resultó elegido Prado por una abrumadora mayoría. Y mientras se daban los últimos actos del proceso electoral, Prado viajó a Londres, tanto por motivos de salud como para cumplir una misión que le encomendó el gobierno de Pardo: negociar un arreglo con los tenedores de los bonos de la deuda externa peruana. Tuvo éxito en su gestión, consiguiendo reabrir el crédito para el Perú, aunque solo de manera temporal. La crisis de la deuda externa del Perú se agudizaba por esos años. Aquí tenemos al contraalmirante Ricardo Montero, que participó también en la campaña presidencial o en las elecciones presidenciales de 1876. Y veamos la segunda presidencia constitucional de Mariano Ignacio Prado, ¿no? De 1876 a 1879. El 2 de agosto de 1876, Mariano Ignacio Prado recibió de manos del mismo Manuel Pardo la banda presidencial ante el Congreso reunido, reasumiendo así por segunda vez la presidencia constitucional. Le tocó gobernar en el momento más grave de la vida republicana del Perú, en que la crisis económica internacional llegaron a su punto culminante. La crisis económica devino en la bancarrota y la crisis internacional en la guerra con Chile, la más catastrófica que sufrió el Perú. Y ante la amenaza de bancarrota, Prado decidió tomar algunas medidas radicales. En primer lugar, declaró disuelto el contrato Dreyfus y lo reemplazó con el contrato Rafael, realizado en Londres con una firma inglesa, que significó una nueva negociación del guano y que buscaba a la vez solucionar el problema de la deuda externa, que era pues muy crecida, pero no dio el resultado esperado y la bancarrota fue inevitable, ¿no? De otro lado, en el asunto del salitre, ¿no? Prado tuvo que volver en 1877 a la política de expropiación de las salitreras iniciadas en el gobierno anterior, lo cual produjo pues la irritación de los exportadores privados, y entre ellos había chilenos y británicos, ¿no? Que al igual que los pares peruanos, consideraban la acción del gobierno una arbitrariedad contra las reglas del libre mercado. Otras medidas tomadas por el gobierno, como un impuesto aplicado a la minería y al restablecimiento de una constitución personal, no dieron los resultados esperados, ¿no? A todo ello se sumó también pues una serie de sediciones internas, como las dos intentonas revolucionarias encabezadas por don Nicolás de Piérola. La primera, que fue develada en Yacango en 1876, y la segunda, que tuvo como episodio célebre la captura del monitor Huáscar por parte de los rebeldes, ¿no? A bordo de la cual enfrentaron con éxito a dos buques de la Armada Británica, acá en las aguas de Pacocha, el 29 de mayo de 1877. Luego de este episodio, don Nicolás de Piérola depuso las armas. En julio de 1877 estalló una tentativa subversiva en el Callao, maquinada por algunos civilistas, pero que fue controlada rápidamente, ¿no? Aquí quedó involucrado el expresidente Manuel Pardo en esta intentona y tuvo que salir del país rumbo a Chile, aunque volvió al año siguiente tras ser elegido senador,
¿no? Por el departamento de Junín. Aquí vemos una imagen de cómo se sublevaron, ¿no?, los tripulantes en el monitor Huáscar, ¿no? Y que tenía pues el apoyo de don Nicolás de Piero. Se cuenta de que Pardo no bien arribó al Perú, visitó al presidente Prado, ¿no?, advirtiéndolo de una inminente amenaza de guerra con Chile, con lo cual, según, no había sino dos alternativas: o evitarla o prepararse para enfrentarla, ¿no? Entonces, aquí, el Parlamento, dominado por el civilismo, desarrolló una labor de oposición que ató de manos al gobierno. Un hecho deplorable fue el asesinato de Manuel Pardo el 16 de mayo de 1878, en plena sede del Senado, cuya presidencia ejercía don Manuel Pardo. El autor fue un oficial de la Guardia del Congreso, el sargento Melchor Montoya, y el móvil fue un asunto personal, aunque se trató de involucrar al terrorismo. Y finalmente, el gobierno no tuvo la habilidad de poner al Perú al margen del conflicto que en 1879 estalló entre Chile y Bolivia, ¿no? Y que fue pues el origen de la Guerra del Pacífico. Aquí estamos viendo una instantánea, ¿no?, una imagen del asesinato del expresidente Manuel Pardo y Lavalle. Veamos ahora los hechos, las obras y hechos más importantes del gobierno de Pardo y Lavalle, ¿no? Se dio una ley del 12 de enero de 1877, ¿no?, de fomento a la actividad minera y las industrias relacionadas con ella. Se creó un impuesto de 15 soles al semestre sobre cada pertenencia minera y se mandó a elaborar el padrón de minas, el cual, aunque todavía incompleto, arrojó la existencia de más de 90.000 pertenencias. Todavía las minas que trabajaban de manera empírica, sin la maquinaria adecuada para hacerlas trabajar abundantemente. Aquí estas minas eran pues clandestinas, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, faltaban capitales extranjeros, pero pese a ello, la minería empezó entonces a desarrollarse. Se introdujeron algunas mejoras en el sistema de aduanas a fin de incrementar los ingresos provenientes de este ramo, los cuales para 1877 constituían casi la tercera parte del presupuesto general. En 1878 se inauguró en Lima el servicio, ¿no? Se elaboró en Lima el servicio de autos o tranvías sobre rieles, ¿no?, sobre rieles de tracción animal, ¿no?, que debería ser pues tranvía de sangre, ¿no? Y este tranvía de sangre era pues jalado por unos caballos a cargo de una empresa particular. En 1878 empezó la comunicación telegráfica directa entre el Perú y Londres. Asimismo, fue creada la Escuela Normal de Mujeres, cuya dirección fue confiada a las religiosas del Sagrado Corazón. Fueron también concluidos el Jardín Botánico y el Laboratorio Químico. El 14 de agosto de 1879, el Perú celebró en París el Tratado de Paz con España, acordando ambos países un total olvido del pasado y una paz sólida e inviolable en adelante. Tratado que
hasta el presente ha sido cumplido. Acá tenemos la vista, ¿no?, de la creación del jardín botánico. Y finalmente, estimados estudiantes, veamos algunos desenlaces, ¿no?, de la guerra con Chile. Podríamos decirse el antecedente de la guerra con Chile, ¿no? Porque al iniciarse la guerra con Chile, Prado se trasladó al sur, ¿no?, en su calidad de director supremo de guerra, instalándose en Arica para estar cerca del teatro de la guerra. Y tras el desenlace adverso para el Perú de la campaña naval y la campaña terrestre librada en el departamento de Tarapacá, regresó a Lima el 28 de noviembre de 1879 y fue a partir de entonces que decidió viajar a Europa con el fin de agilizar personalmente la compra de los elementos necesarios para equilibrar el poderío naval del adversario. Ello en vista que los comisionados encargados de tal labor habían fracasado repetidamente. El presidente, en la proclama dirigida a la nación, ¿no?, y al ejército, en fecha 18 de diciembre de 1879, el presidente Ignacio Prado explicó sus motivos. Los grandes intereses de la patria exijan que hoy parta para el extranjero, separándome temporalmente de vosotros en los momentos en que consideraciones de otro orden me aconsejan permanecer a vuestro lado. Muy grandes y muy poderosos son en efecto los motivos que me inducen a tomar esta resolución. Respetarla. Hay respetarla. Que algún derecho tiene para exigirlo así el hombre que, como yo, sirve al país con buena voluntad y completa abnegación. El presidente partió el 19 de diciembre de 1879 con el permiso del Congreso y de su Consejo de Ministros, dejando como presidente provisorio al anciano general Luis de la Puerta. Este joven está ya sin batería. Entonces, partió al extranjero con permiso del Congreso y de su Consejo de Ministros, ¿no?, dejando como presidente provisorio al anciano general Luis de la Puerta. Esto fue aprovechado por don Nicolás de Pierola, ¿no?, para realizar un golpe de Estado, instaurándose luego como dictador, ¿no? Lo que frustró el propósito del viaje del presidente Prado. Y por decreto dado el 22 de mayo de 1880, Prado fue privado de sus derechos ciudadanos y aún borrado del escalafón, quedando así impedido de retornar. Estos jóvenes ha sido el tema de hoy, ¿no? Muchas gracias por su atención. Buenas tardes y pasamos a hacer las preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Permiso.